Perfecto, mis amigos, acá estamos ya con la grabación, empezando nuestro evento el evento de la comunidad de Transforma Latam. Vamos a hablar sobre la agilidad en la transformación digital y el apoyo a la innovación en las organizaciones. Sean muy bienvenidos acá. Sé que algunos también van a mirar después con esta grabación. Y acá queríamos empezar comentando un poco sobre el evento, ¿no? Recordando que este evento está relacionado con el festival Agile 20 Reflect Festival, que es un festival con todo el mundo todo, en verdad. Hay más de 600 eventos, solo en América Latina son más de 230 eventos, entonces hay una participación muy fuerte. Ustedes pueden mirar por este link, que es el agile20reflect.org, ¿no? .org, y con eso ya pueden interactuar mucho más y tener informaciones sobre otros eventos. Es todo el mes de febrero, todos los eventos son gratuitos, ustedes pueden entrar, conectar, todos tienen el compromiso de hacer la grabación, así después también pueden mirar los materiales. Hay varios idiomas, ¿no? Además del español, también inglés, portugués, pero hay realmente mucha gente participando, interactuando. Entonces creo que es una gran oportunidad a todos ustedes de participar e interactuar. Y ahora, avanzando un poco más, quería dar un poco hablar un poco de conceptos acá que estamos, ¿no? por trabajar más. Empezar por la agilidad, tal vez que es un punto muy importante para todos. ¿Qué es la agilidad? Como decimos, agilidad no es ser más rápido, muchos piensan en eso, pero es verdad, es adaptarse mejor a los cambios. Eso creo que es el principal punto que tenemos, y cuando miramos el concepto de la agilidad, naturalmente trabajamos mucho con esta visión, ¿sí? Entonces dejo para ustedes para reflexionar un poco sobre eso, sobre qué es la agilidad. Tenemos muchos eventos este periodo ahora, por este festival, que es sobre agilidad. Y ahora quería también hablar un poco sobre otros temas que tenemos acá. La transformación digital, muchos dicen la transformación cultural, la transformación también de la mentalidad de las personas, ¿no? Como una revolución tal vez del formato de las cosas como son hechas en las empresas, en las organizaciones. También se conecta mucho con este concepto de la transformación, ¿no? Que se habla de la transformación digital, que es tornar la tecnología, de alguna forma, digitalizar los procesos y eso entregar más valor al fin del día. Pero no es solamente la tecnología, es mucho también de la cambio de la mentalidad, el concepto de la innovación y cómo entregar más valor a las personas. Entonces, sería también un contacto con todo eso. Tenemos también el concepto de la innovación. Y muchos piensan que innovación es solo una creación. Una vez que genero algo distinto, genero una invención, pero no es verdad. La innovación está relacionada con algo que pueda entregar, que cambie un modelo de negocio, que entregue algún valor distinto en un producto, un servicio, y así es crear innovación, ¿sí? También tiene después el concepto de la innovación disruptiva, que Christian creó con mucha más definición de que tiene que ser como una innovación disruptiva, ¿no? Como se dice. Y eso genera una necesidad realmente de crear un nuevo mercado o aprovechar una capa de un mercado ya existente. Entonces, eso sería también un otro camino que nos conecta mucho con este concepto, ¿sí? Y ahí, para poner todo eso un poco más en el día de nosotros, quería hablar un poco sobre el valor. También es un punto muy importante. Se habla mucho hoy en el Lean, pero también se habla mucho de este concepto en otras situaciones aplicadas. Hablamos mucho de entrega de valor, ¿no? Entregar más valor a las empresas, de los empleos, de las personas. Y todo eso conecta con el concepto de valor, de la utilidad de las cosas. Y básicamente hoy el valor es la atención. Cuando yo ofrezco la atención a algo, antes decíamos que se pagaba por eso, decía que entregaba valor. Pero hoy en día hay muchas soluciones que no te pagan, no tienen un costo y mismo así consiguen entregar un valor. Entonces es natural tener la oportunidad de conectar eso con el día a día. Yo voy acá a aprovechar para sacar la visión de la compartida aquí de la pantalla. Así creo que vemos un poco mejor. Yo solo voy a cambiar para la visión de galería. Ahí creo que consigan mirar mejor acá a todos. Perfecto. Y acá conseguimos tener una mejor visión. Queden tranquilos si quieren prender la cámara, si quieren después prender un audio también, si quieren participar con el chat. Siéntanse invitados acá al encuentro de la comunidad. Es el encuentro de la comunidad Transforma Latam. Y creo que de alguna forma vamos acá conectando un poco más con la necesidad de ustedes y al mismo tiempo con la oferta que nosotros estamos acá organizando para entregar a ustedes. Básicamente lo que quería traer de este concepto del valor es una buena explicación del valor
es como nosotros organizamos, por ejemplo, nuestro teléfono. Imagina el teléfono de ustedes y imaginen cuántos aplicativos hay en el teléfono de ustedes. Ustedes van a mirar que al fin del día tiene muchos aplicativos, pero tal vez no use todos. Y eso es un punto importante a comentar, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a bajar aplicativos o por algún motivo tener en el equipo de nosotros, pero muchas veces no usamos totalmente lo que tenemos. ¿Y por qué? Muchas veces cambió la necesidad o el interés, el valor que ustedes tenían por esas cosas. Y eso naturalmente hizo como que generase una oportunidad de tener una sustitución. Por ejemplo, dejaron de usar un aplicativo, escogieron otro, o por algún motivo cambiaron la necesidad y ahora eso no hace con que tengan más esta demanda, ¿sí? Para traer un poco más esa percepción de la comunidad, que creo que es muy importante para nosotros, yo tengo una acción acá que voy a hacer con ustedes. Es una acción muy sencilla, voy a compartir acá mi pantalla más una vez y ahí ustedes pueden ya mirar eso. Voy a poner esto acá, que queda mejor. Es muy sencillo, que es el concepto del Pool Adware. No sé si ya escucharon o tuvieron ya contato. Es muy similar al Mentimeter, ¿no? El Mentimeter, creo que caso todos já escutaram de alguma forma. Como funciona isso? Vocês entram em um link que está acá na pantalla. Eu vou escrever acá também em el chat, assim que é mais fácil para vocês entrarem. Podem entrar só na parte principal que tem já, ou por el link, por exemplo, el Pool EB, ou podem já pôr o link completo como está acá. Eu vou compartilhar acá com vocês o link, ¿sí? El pooleb.com. Creo que quedó mal, solo hacer una pequeña corrección acá, que él quedó con un punto más, no este punto al medio, así que queda mejor. Ahora sí, me parece que estás bien ahora, solo confirmar si funciona bien. Estoy cambiando acá de pantalla solo para confirmar. Perfecto, que ya creo que ya entra así, ya entró con la pregunta. Y la pregunta que hago a ustedes es esa que ustedes miran acá en la pantalla, o sea, ¿cuál que es la tecnología que ustedes creen que tal vez, mejor diciendo acá, solo volver un punto que es, quería volver uno más acá, eso, preguntando a ustedes, o sea, ¿cuál temas cree que más dificultará la transformación digital para tu segmento rubro? Acá ya tenemos una respuesta que es la falta de apoyo de la alta dirección. Vamos a mirar si tenemos más algunas respuestas o si la gran mayoría queda con esta. Pero quería escuchar de ustedes, tal vez, ¿qué piensan que puede ser la gran dificultad para hacer la transformación en la empresa de ustedes, ¿no? Esa transformación digital que se habla, toda esa transformación también? Algunos dicen acá los cambios culturales también como un punto importante, ¿no? Y muchas veces escuchamos eso de la alta dirección, ¿no? Que hay la atención, no hay el interés. Muchas veces parece que están en una zona de confort y eso hace que no se preocupen mucho en entregar un valor así muy práctico, muy necesario, hacer los cambios necesarios o crear las condiciones. E muitas vezes se apresenta uma competência ou alguma situação cambia, por exemplo, a pandemia que passou agora e cambiou muitas empresas, e isso faz talvez com que tenha uma nova necessidade, não? E acá miro como muito forte a questão dos cambios culturais, né? Essa questão da mentalidade, e vamos trabalhar um pouco mais sobre isso, sobre esses conceitos e como isso hoje afeta a las actividades de nosotros, ¿no? Entonces ya nos pone un poco la atención, la presión por mirar este concepto y cómo podemos nosotros adaptar a eso. Si eso tal vez sea el punto principal. Miren que aún sigue con el más fuerte esta cuestión del cambio. Y muchos piensan que la cuestión de la transformación digital se aplica mucho con el concepto de la tecnología, porque es digital, el tema es la tecnología. Miren que la tecnología acá no parece ser la gran dificultad, ¿no? Mucho más este concepto de los cambios culturales y esta mentalidad, ¿no? Ese mindset como se habla. Eu vou passar por todos acá e depois queria abrir também para vocês compartilhem também percepções e assim também vamos a tornar um pouco mais interativo a sessão, ¿sí? Então, se vou avançar, miren que aún sigue muito forte a questão dos cambios culturais, né? Agora tenho aquela falta de inversión suficiente para o cambio também. Acá temos já uma distribuição um pouco mais ampla, ¿sí? Eu vou seguir um pouco mais acá e queria ter a outra situação. Queria só seguir por outra pergunta acá que me queda melhor, que é esta. Que tecnologia vocês creem que é mais importante para a transformação digital? Ou seja, qual tecnologia
de todas que estás acá en la lista, tal vez van a tener más impacto en el día a día. Pido también para ustedes entrar en el link que yo compartí, o acá por la pantalla también tiene el link. Entren allá y hagan la votación. O sea, ¿cuál que creen que es la tecnología que tal vez más va a impactar el trabajo de nosotros? Y especialmente para esa parte de la transformación digital, ¿no? Tengo só algum ruído acá aqui. Para reduzir um pouco acá. Perfeito. Então, seguimos acá. Miren que já temos muitas respostas acá. Temos análise de dados, Big Data e inteligência artificial como ponto muito forte. Estamos cada vez más mirando esa cuestión de la cuestión fuerte, de la cuestión de el Big Data, ¿no? Como decimos, ¿no? El análisis de Big Data en inglés, como se habla de esta cuestión de tener el contacto con los datos, ¿no? Los datos parecen cada vez más demandar la necesidad y ofrecer oportunidades, ¿no? Tenía un ruido acá, no sé si estaba prendido para hacer alguna pregunta, si quieres puede prender nuevamente. Estamos por escuchar también, pero quería pasar acá por las preguntas y ahí enseguida ya abrimos para que también puedan participar acá y quería escuchar también un poco la percepción de ustedes sobre lo que estamos hablando acá. ¿Sí? Entonces, miramos acá, tenemos muy fuerte el análisis de datos y el Big Data, ¿no? Y la inteligencia artificial como punto principal, pero también ya escuchamos acá puertos de centros de distribución conectados, por ejemplo, que es un tema muy importante también, que es esta conexión, ¿no? Se habla mucho del concepto del Internet de las cosas, ¿no? O Internet of Things, que quer dizer que é como encontramos formas de poner sensores. Para mim, explico muito bem Internet of Things, Internet das Coisas, pensando em nossos sensores, ou seja, como nós hoje tomamos decisões, né? Como o corpo de nós hace as decisões, né? Temos sensores de calor, se sentimos um calor muito forte, nos afastamos, não? Se estás muito frio também sentimos, a questão de la comida também, temos, entre comillas, sensores que nos permitem sentir, tatear el gusto, ¿no? Acá en nuestra piel también tenemos el contacto, no conseguimos mirar a todo eso. Entonces, todo eso son sensores y formas que conseguimos conectar con todo eso. Después vamos a hablar un poco más de tecnología. Voy a avanzar acá para mi última pregunta y así avanzamos un poco más. Acá, perdón, tengo una anterior que es la cuestión, una más, que es la cuestión de cómo pensamos. ¿Qué palabra se puede poner una palabra solo? Si quieren poner palabras conjuntas, pongan dos palabras juntas, pero sin espacio, así aparece en un mapa de palabras mejor. ¿Qué palabra ustedes creen que representa o que demuestra más la transformación digital? Se pueden poner única palabra. Pueden escribir más de una palabra, se pueden escribir más de una vez, pero quiero escuchar de ustedes. ¿Qué palabra quieren que conecta con esta situación de la transformación digital? Acá me ponen digitalización, sí es un punto muy importante, ¿no? Que es como digitalizar, es poner los procesos que son manuales en un formato digitalizado, ¿no? Que es digitalizar los procesos, como se dice, los documentos y hacer eso, ¿no? Acá dicen automatización también, ¿no? Los cambios, transformar también me parece muy importante. ¿Qué más ustedes creen de palabras que pueden representar este concepto, ¿no? Estoy escuchando acá más palabras que están entrando también, ¿no? Y miro que hay muchas, estaba solo poniendo acá una oportunidad de conectar algunas otras palabras. Y acá tenemos muchas más, ¿no? Digitalización, conexión, experiencia, ¿no? Omnicanalidad también es un punto muy importante, ¿no? Yo creo que es la mentalidad también es un punto muy importante. Y también creo que una palabra que me encanta también, que miro mucho, que estás acá, es la cuestión de automatización y otro también es la cultura, ¿no? Toda esta parte que nos presiona a hacer algo distinto, a tomar mejores decisiones, ¿no? Yo voy a poner acá también una percepción que tengo acá también del concepto de la reinvención, ¿no? Muchas veces tenemos que nos reinventar, ¿no? Los negocios o por una situación y encontrar alternativas para que pueda entregar y continuar entregando valor a nuestros clientes, ¿no? Eso me parece que es un punto muy importante. Acá tenemos
Me encanta a palavra valor também, como estás acá, né? Cada vez mais que temos que encontrar formas de entregar este valor. Me gusta muito também a palavra experiência, ¿no? Porque nos permite conectar com esta experiência do cliente, né? E isso é outro fator muito importante, que é o próprio cliente, ¿no? Miramos acá como o cliente também, no, al fin del día, é lo mais importante quando queremos entregar um valor, é estar atento a construir soluções, a entregar valor al cliente, ¿no? Al final es quien mantiene todo esto funcionando en las organizaciones. Entonces, acá tenemos la palabra de innovación también, que me parece muy interesante pensar sobre eso. ¿Qué más tenemos acá? La experiencia, ¿no? Como miramos, esto también es un punto muy importante. Y todo eso se conecta con lo que están mirando acá. Miramos la tecnología también, es otro factor muy importante, ¿no? Que me parece que conecta mucho con lo que estamos hablando acá. E queria, agora que estamos com este pano de fundo acá de las palabras, creo que sacamos algunas visiones como la documentación, toda esta cuestión de la conexión. Creo que comentamos acá todas las palabras que entraron. Las principales palabras que quedó al final fue la experiencia, ¿no? Del cliente, el valor y también la innovación. Me parece que es muy claro acá lo que estamos comentando y cómo conectamos a todos esos, ¿sí? Eu vou parar acá, então, de compartilhar e me gostaria agora, encantaria se podem, talvez, prender a câmera ou prender o áudio e se queiram fazer algum comentário sobre qual a percepção de vocês sobre a transformação e sobre esta mirada que estamos tendo acá sobre todo isso, né? Ou seja, como vocês miram esta transformação, talvez se tenham algum comentário, talvez alguma pergunta, alguma situação que tenham que queiram comentar ou participar acá, queiram tranquilos, por favor, podem comentar agora. Podem prender o áudio também, por favor. Então, Carolina, nos escuta? Não sei se estás com o áudio prendido. Se queres fazer alguma pergunta, algum comentário. Ah, se estás em mute. Então, se alguém queira fazer um comentário, quede tranquilo, pode prender acá o áudio, pode poner acá no chat também. Se querem fazer perguntas, aproveitem, pongan acá também. Assim, de alguma forma, vamos a conectando um pouco os temas. Temos pessoas de vários locais acá, miro desde México, Colômbia também. Temos pessoas acá de Lima, Perú também. Então, eu creio que a zona metropolitana de México também. Então, creio que é muito interessante que temos pessoas acá de vários países, de várias percepções. E queria avançar um pouco mais quando comentamos essa questão de las dificuldades, ¿no? Como às vezes parece mais difícil a aceitação de la transformación, ¿no? Quería comentar un caso real. Fue un proyecto que estuve el año pasado con una empresa de Estado, era una empresa de Brasil, pero que estaba desarrollando un proyecto en Estados Unidos. Era una industria procesadora de carne en Estados Unidos. Y fue muy interesante la oportunidad que tuve. Era un proyecto que iríamos hacer como una mejora del proceso de escoja de definición de cuál que las fábricas, ¿no? Cuál las plantas, como ellos dicen, iba a atender as entregas. E começamos a fazer as análises de como fazer isso, né? Encontramos muito boas oportunidades. Fizemos um mapeio de que saliam entregas para todo o país. Haviam 4 principais plantas distribuídas mais ou menos em partes, né, dos Estados Unidos, e praticamente salia entregas de todas as plantas para todas as cidades. Mais ou menos, quando mirava o gráfico, quedava muito marcado isso. Então, dizia, me parece que só por isso temos alguma oportunidade, não? E começamos a analisar isso. Mas foi interessante porque pusimos muita energia para provar a necessidade do projeto, ou seja, para provar que generava um valor e que as pessoas necessitavam cambiar o modelo, porque tinha desde os vendedores que não queriam cambiar o processo, estavam muito acostumados a eles definirem, não queriam perder este poder, como se pode dizer. E alguns casos assim muito interessantes, por exemplo, tivemos que queríamos apresentar a solução, tivemos que fazer 7 reuniões com o mesmo conteúdo. Miren, 7 reuniões, porque tínhamos que fazer, por exemplo, dos parejas, né, áreas parejas, tínhamos que fazer com um jefe, né, com um gestor, com um diretor, depois com o outro diretor, depois pusimos os equipos, pero em momentos distintos, ou seja, parecia que tínhamos que fazer o mesmo processo com várias áreas, e me pareceu muito interessante, porque não é comum, não? Muitas vezes temos uma situação, temos que fazer um cambio, ponemos todos na sala, hacemos 2, 3 reuniões com o mesmo conteúdo, pero 7 reuniões me parece demasiado, não? E isso talvez
explica as dificuldades da transformação, não? Porque quando queremos cambiar algo e fazer uma apresentação e temos que fazer todo isso, imaginem como foi o projeto, a dificuldade de fazer todo isso. Então, quero trazer um pouco deste exemplo das dificuldades que temos. Caso alguém tenha algum exemplo também, quede tranquilo para poner, pode comentar acá no chat, também se querem prender o áudio, querem tranquilos também para participar, assim também escuchamos um pouco mais de vocês. Pero o que queria comentar é isso, como às vezes é difícil que consigam entregar o valor. Alguém queria fazer algum comentário acá? Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Kelly, por favor. Bueno, justo vi el evento, me pareció interesante y aproveché en conectarme. Yo estoy un poco involucrada más en lo que es este tema de PMO, he trabajado en algunas oficinas de proyectos. Quería saber cuál es tu enfoque respecto a este rol mismo de la oficina de proyectos o las personas que trabajan en esta, de tal forma de que agreguen el máximo valor a la transformación digital, que sean ágiles. De qué forma podría ser tanto el rol de las personas y de la misma PMO respecto a la Perfeito. transformación digital y a la agilidad. Perfeito. Ótima pergunta, Kelly. Graças por participar acá e por la pergunta. E é muito interessante, creio que o PMO tem uma importância muito forte em todo isso, porque é uma área que tem uma conexão com quase toda a empresa, porque, em geral, os projetos afetam, impactam muitas áreas. Temos o PMO como uma área muito conectada com a estratégia da empresa, não está conectado com os níveis mais altos, em geral, da empresa. Então, tem uma condição de participar, de interactuar e de fazer como uma conexão, decimos como pegar a empresa, né, de várias partes para que tenha esta melhor, se conecte melhor em los diferentes níveis. E isso talvez seja um ponto muito importante para o PMO. Outro ponto que queria comentar, que também se conecta muito com isso, é como conseguimos entregar o valor da transformação. E isso, creio que o PMO cada vez mais tem esta tonada de não mirar solamente o projeto, não? E isso me encanta quando falamos da agilidade, porque a agilidade sempre está atenta ao produto, não? Isso vem do manifesto ágil, da base de tudo que falamos, que é conseguir ter desde uma visão de el proyecto, porque es un punto muy importante entregar el proyecto, ¿no? Sabemos de la importancia, quien trabaja con proyectos sabe de eso, que es ser eficiente en la entrega del proyecto, pero el producto es muy importante, ¿no? Es como decimos, que adelanta entregar, trabajar por un año, hacer un proyecto maravilloso, con mucho control, con toda la evolución, con gestión de riesgos, gestión de cronograma, y al fin tener un gran problema porque no entregó el proyecto que era importante, o entregar un proyecto que nadie va a usar. Entonces, como desarrollar algo y poner a la basura. Son situaciones que sabemos que a veces pasan, en general no debían pasar, pero pasa a veces porque a veces se olvidan del producto, ¿no? Se preocupan mucho con el proceso de hacer el proyecto, de entregar el proyecto y poco con el producto que van a entregar. Por eso que creo que la agilidad y toda la base del manifiesto ágil se conecta con eso. Entonces, basado en eso, creo que el concepto del PMO puede ayudar a empresa a definir cuáles son los puntos de valor, cómo ella puede entregar más valor, y creo que hacer también un proceso de sustitución o de cambio que sea aceptable a la empresa. Muchos piensan que transformación es igual a una revolución. Por ejemplo, tengo un producto que es, como decimos, una vaca lechera, que es el producto que tiene una buena participación, tiene un buen volumen en los ingresos en la empresa. Y a veces algunos piensan, entonces vamos a poner toda la basura y hacer todo de nuevo. No, es un producto que tiene que mantener, pero tal vez pueda pensar cómo reaprovechar mejor esos clientes, cómo no entregar un otro producto, un otro servicio. Entonces, a veces, solo abrir una oportunidad de innovación de alguien, pensar de forma distinta, en este grupo tal vez separado, como una startup dentro de la empresa, pensar cómo pueden otimizar o cómo pueden valorar más esta conexión con los clientes. O a veces el producto también puede entregar algo distinto. Y al fin del día, lo mejor es que la propia empresa pueda matar o destruir un producto propio, pero sustituirlo por otro, ¿no? En vez de esperar que la competencia, que una startup ou numa empresa de outro segmento, às vezes, cambie totalmente tu segmento, tu mercado, e creio que o PMO também conecta com isso. Não sei se conectei bem os pontos, Kelly. Minha ideia foi tentar entrar muito na gestão de projetos e profundizar um pouco mais. Depois, se queres comentar se Sí, Enrique, conectou com isso.
Sí, Enrique, gracias. Una pregunta adicional más. De hecho, justo el nombre de la PMO viene al tema de Oficina de Gestión de Proyectos, ¿no? Y como he visto que muchas personas de la agilidad no lo ven como ágil, a una PMO como tal. ¿Qué otra área, o no sé si, sí he escuchado de otras áreas, podría ser también los centros de innovación, que tienen las empresas, podría tal vez adaptarse mejor, no sé si necesariamente en nombre, porque de por sí se llama PMO, pero a veces cumplen distintos roles y sí podrían ser ágiles. No sé, ¿cómo ves ese cambio de la misma PMO, ¿no? Tal vez al involucrarse en una empresa más al tema de agilidad, deje de llamarse PMO y adopte otro nombre, o tal vez no debería ser ya PMO. No sé, ¿cómo ves esa transformación de las PMOs a la agilidad en las empresas? Sí, es un buen punto, Kelly, porque conecta mucho con esta situación de que tenemos una visión de que el PMO es el concepto antiguo del el predictivo, el tradicional, y no se conecta con otras cosas. Y cada vez más creo que se mira que no hay como decimos, una bala de plata que va a salvar todos. Antes podia dizer que tinha o modelo tradicional, que era o que se conhecia, depois chega a realidade, dizem, agora cambiou todo, vamos à realidade, depois dizem que vai ser o outro. Ou seja, creio que são formas de trabalho e os modelos híbridos e a forma de ir conectando é o que creio que continua a necessidade. ¿Sí? El PMO contempla uma necessidade, como comentaste, centros de inovação, alguns já estão falando de áreas de benefício, de monitoreo de performance, de resultados da empresa. Todos são áreas que conectam com esta necessidade de entrega de valor e alinear as ações da empresa. Então, se não é o nome do PMO, pode ser como chamam uma área de entrega de valor, e isso naturalmente vai conectando um pouco mais. E creio que é esta necessidade ou este câmbio, talvez, de percepção de que não há uma única solução. ¿Sí? Aníbal está com a mão levantada. Por favor, Aníbal, ¿quer comentar algo? Sí, sí quería comentar un poco en orden de la experiencia que yo he tenido en la organización donde estuve trabajando. Prácticamente la PMO dejó de ser PMO y ahora se llama TO, Oficina de Transformación. Básicamente los cambios que se han hecho es que hoy día los proyectos no se llaman proyectos, sino iniciativas, y las iniciativas son cualquier iniciativa que permita generar valor al cliente, valor a innovación en la experiencia del cliente, básicamente. Entonces, un poco como que van cambiando las estructuras, se van haciendo unas estructuras redárquicas que le llamamos, y ahí es donde aparece a veces incluso mixtos los temas, ¿no? Porque ahí además apareció un centro digital en donde el centro digital no depende de absolutamente nada más que del gerente general, y obviamente está más o menos en coordinación con la oficina de transformación, que es la que le reemplazó a la PMO, digamos. Muy bien, Aníbal. Muchas gracias por traer estas visiones y estos ejemplos reales. Y creo que es un ejemplo práctico de eso, ¿no? Cómo cambiar un poco los conceptos, transformando o adaptando más a la necesidad actual, ¿no? Decir solamente proyectos, tal vez às vezes se perde. Por exemplo, eu mirei casos acá de Brasil, por exemplo, de um banco digital, que ele criou um ciclo completo de um novo produto. Por exemplo, imaginem que eu tenho que preparar um novo produto, uma tarjeta de crédito, uma área de seguros, não sei, algum produto que queira criar dentro de um banco, né, de uma instituição financeira. Antes que hacía, empezavam as análises, os estudos, hacían toda uma definição, os requisitos, como decíamos, uma estrutura do produto, depois passavam para a tecnologia tinha que prepará-lo, depois fazer os testeos, né, implantar, mirar a revolução. O que eles fizeram? Agora trabalham todo o flujo dentro de um mesmo conceito, é como dizer, o produto empieza em la concepción, usam conceitos, não sei se estão acostumados a escuchar sobre Lean Inception, é um homem acá de Brasil chamado Paulo Caroli, que habla um pouco disso, que involucra conceitos de design thinking, conceitos de organizar a priorização de produtos e como organizar, e eles fazem todo isso como como seria na realidade, se habla no SAFe del tren, não? Vocês já escutaram sobre um pouco disso? El Release Train, que é como poner toda a empresa em um trem e poner como as passagens ou as paradas, né, como a parada do trem, como são as estações, e tem que fazer com que a empresa trabalhe junta, ou seja, não adianta eu entregar parte
se não ter todo o serviço completo. Então, é como organizar, como seria os antigos proyectos que teníamos, né, grandes proyectos na empresa, que salíamos conectando las iniciativas para garantizar que cuando voy, por ejemplo, cerrar la codificación, tengo también que estar listo con el entrenamiento, con la capacitación para poder después avanzar el próximo paso. Entonces, ellos empiezan a conectar cada vez más eso. Y por ejemplo, este banco digital, ellos hacen medición de todo, desde la idea hasta la operación. Es toda una cosa continua, o sea, no es solamente hacer la concepción, y es muy interesante porque pasan a tener miradas de performance mucho más amplias. Ejemplo, descubrieron que tenía situaciones donde un proyecto era muy presionado en la área de tecnología, pero después descubrían que quedaba 3 meses parado para definir los detalles de marketing, de cómo iban a lanzar el producto en el mercado. O sea, ¿por qué pusiste tanta presión al equipo de tecnología? Para desarrollar algo se podría tal vez esperar un poco más. Entonces, empieza a medir o mensurar cómo está toda la cadena, por ejemplo, para un nuevo producto, para una nueva solución. Y eso me parece que es como este avance, donde el proyecto no es solo el proyecto de tecnología. Ahora me conecto con la operación, me conecto con la concepción, y todo eso de una forma genera un impacto completo y necesita de mucho más desafíos. O sea, tengo que estar mucho más alineado con las estrategias de la empresa. Y ahí el PMO tal vez expande mucho, no es solamente, como decíamos, mirar acá el proyecto y empieza a tener, por ejemplo, informaciones de cómo está la operación, o sea, la medición del valor, ¿no? Como decimos, el payback, ¿no? El retorno del proyecto conectó con esta necesidad, pudimos realmente entregar el valor, mensuramos en la operación el retorno de lo que fue preacordado, o sea, aprendemos con eso, ¿no? Y tem todo el proceso de mejora continua, de hacer mejor. Entonces, eso para reflexionar un poco sobre todo ese proceso. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre eso? Miro acá en el chat que Cristian también comenta un poco sobre eso, ¿no? Del impacto que eso puede incluir a la seguridad, del requerimiento da construção, até mesmo afetar o time to market. Essa é uma boa pergunta, né, que ele hace acá, porque como poder integrar todo esse processo, garantizando às vezes o time to market, por exemplo, a parte de segurança. Para que tenham uma ideia, eu trabalho em uma empresa de tecnologia acá em Brasil, estamos conectando todo o processo de venda com o financeiro. Ou seja, a ideia é que tenha previsibilidade de, uma vez que cria uma oportunidade em la ferramenta de CRM, né, do Customer Relationship Management, conectar isso para já saber qual que é a previsão de começar, quando que vou ter a entrada financeira, quando vou ter os recursos. Chega ao ponto de, a área de recursos humanos já empieza a mirar quantos recursos vão necessitar para essas oportunidades. Óbvio que eles não vão ter a confirmação, não é possível dizer que em 3 meses vou vender algo. Eles empiezam a mirar os reportes de como está o avanço disso. E isso todo vai conectando. E, ao fim do dia, isso é transformação, não é conectar a empresa, dar muito mais previsibilidade, é evitar que chegue uma demanda assim, muito forte de um dia para o outro. Ou seja, consigo me planear um pouco mais. Então, são exemplos que creio que vão atraindo. E isso eu queria sugerir a vocês. Vocês têm algum exemplo que queiram comentar, que seja positivo ou que seja negativo, que como Aníbal comentou há pouco também, da questão do PMO, tem algum exemplo que vocês dizem, isso me pareceu que foi um bom exemplo de transformação digital, e outro talvez que não, que pensem e comentem que não. E se alguém tiver algum acá, pode comentar. Se nadie prender o áudio, eu queria comentar alguns acá que tenho. O que queria comentar e empezar é pensar um pouco fora da caja, porque estamos muito atentos com os conceitos normais de organização. Eu queria comentar um caso personal, ¿sí? Que é minha mamá. Minha mãe é uma pessoa muito sencilla, não le gostava muito tecnologia, tinha muita dificuldade, em verdade, comentava que tinha dificuldade para gravar as películas que saíam em uma tele, não? Antes tinham o conceito do videocassete, não sei se todos conheciam, mas é como se gravava as películas diretamente da pantalla, né, de la tele, né, como gravar as películas. E ela não tinha uma grande dificuldade para fazer isso, nunca lhe gostou muito da tecnologia. E eu viajava muito, né? Estive um tempo vivendo em Buenos Aires, um tempo também em Lima, em Peru, e hacía muitas viagens. E pensei, eu vou comprar um smartphone, né? Um iPhone para minha mamá, para poder fazer chamadas. Então, tem internet em casa da minha mamá, eu ia chamar por ela, e ela, pensei, ela vai atender como hace de forma muito sencilla, e consigo, por lo menos, falar com ela, né? A um custo muito baixo, e ter contato com ela. Foi o que pensei quando comprei o smartphone.
Amigos no creen. Yo cambié la vida de mi mamá. Mi mamá empezó a usar el smartphone, el iPhone, empezó a usar WhatsApp, grupos de Facebook, né, grupos de WhatsApp com os amigos, cambiando informações, entrava em mis posts em Facebook, hacía comentários. Eu jamais pensei nisso. E talvez tenham algum exemplo cerca de vocês, da família, né, um vecino, alguém que está fora do mundo digital, não? E mirem como isso pode ser difícil, não? Por exemplo, em Brasil, agora recém cambiou que os documentos do auto que tem que andar, como documentos que confirmam, né, que o auto é tuyo, todas as informações, são todos digitais, agora estão em el teléfono, né, dentro do smartphone, que pode baixar um aplicativo e ter isso. Você não tem que imprimir para andar com uma cópia, mas não há mais o conceito antigo do documento que né, a alcaldía ou que o governo oferecia às pessoas. Então, são situações que cada vez mais creio que a tecnologia vai pressionar. E isso, de alguma forma, é transformação digital, não? Porque estou oferecendo uma inclusão digital às pessoas e isso pode cambiar desde que se hecho com uma boa forma, pode oferecer outras oportunidades, muito mais fácil. Por exemplo, poder ser pagos hoje em Brasília é aceitável, a ser pago sem uma contrasenha ou a ser um pago sem tarjeta, né? A ser transferências de outras formas. Então, são exemplos acá que queria trazer a vocês de situações. Por exemplo, falou um pouco de Peru, que estou muito tempo em Peru, estavam com um projeto, creio que em 2019 que lançaram o projeto, de fazer em 2 anos todos os serviços estarem digitais, todos os serviços do governo serem digitais. Que pareceu uma coisa muito forte, assim, um cambio muito forte, mas imagino que talvez, não sei se vão conseguir chegar aos 100% por conta da pandemia. Pero miren, é uma oportunidade e um grande avanço, não? Mesmo que cheguem a 90%, 95%, já vai ser um grande diferencial, muito mais fácil de fazer os serviços. E creio que em todos os países acá que vocês estão, Colômbia, México, não? Também tem este câmbio para cada vez mais quedar o modelo digital. Então, isso seria alguns exemplos acá mais práticos. E queria encerrar um pouco esses exemplos que queria comentar com outro exemplo que tenho, que é de uma empresa, de uma tienda, uma grande tienda como a Falabella, né, como a Ripley, né, acá de alguns dos locais que vocês conhecem, pero que tinham um grande análise de dados, conheciam muito bem os clientes, como eles manejavam os serviços, identificaram uma base de dados de 5.000 clientes que estavam atentos a comprar teles. O que eles pensaram com esta lista? Podiam simplesmente enviar um correio, né, um e-mail para os clientes, oferecendo um produto como uma campanha de marketing. Sim, pero pensaram, 5.000 clientes são teles, são produtos caros, não? Pensaram, nós podemos falar com uma assembladora de teles para que produzam um lote, um grupo de teles especial para nós. Falaram com algumas assembladoras, conseguiram que algumas analisassem, e uma delas aceitou e vai construir, né, assemblar uma tele com 57.4 polegadas, algo totalmente distinto das demais, e vai oferecer esse serviço. Depois pensaram, podemos vender, mas antes, imaginemos, como o cliente vai pagar? 5.000 clientes comprando teles, é um valor alto, por que não trabalhamos em vender de outra forma? Por que não oferecemos, junto com algum banco que tenha interesse, uma tarjeta de crédito ou que ofereça uma condição especial a nossos clientes? Foram falar com os bancos e conseguiram um banco que peleou e conseguiu que pagara em 12 quotas, sem interesse, ganhava uma tarjeta de crédito, sem custo, todo maravilhoso para o cliente. E aí vocês, imaginem a hora, eu queria que vocês pusessem aqui no chat, quanto vocês creem que eles conseguiram vender? A quantidade que eles tinham, ou seja, desses exemplos que eles tinham para vender, quanto vocês creem que eles conseguiram vender ao fim do dia? Ou seja, 10%, 20% das 5.000 teles, quanto vocês creem que eles conseguiram vender? Podem pôr aqui no chat, por favor, alguma ideia? Queria escutar de vocês acá. Quanto vocês creem que eles conseguiram vender de las 5.000 teles? Ou seja, tinham essa situação de ter uma tela especial com uma plugada distinta e tinha também esta ventaja de uma forma de pago que é melhor para os clientes. Imaginem de los 5.000 teles, quantos por cento vocês creem que eles conseguiram vender? Você pode pôr aqui no chat. Tem alguma ideia? Queria escutar de vocês para avançar. Alguém tem alguma ideia? Não sei, quanto creem que eles conseguiram vender? Qual número creem que é normal? Sim, acá, alguém da web já foi muito forte, comentou mais de los 5.000, mas na verdade tinham somente 5.000, não podiam vender mais. Então, somente tinham 5.000 teles,
Então, o límite seriam 5.000 teles. Pero quanto creem que das 5.000 eles conseguiram vender? Acá me dicen 70% el Jonathan. Sí, un poquito más, Jonathan. Acá já me dicen 90%, sí. Cristian comenta, 90%, pero foi mais que 90%. Amigos, tenho que dizer que venderam 100% las 5.000 teles. Porque alguns clientes realmente não quiseram, pero outros pediram 2 teles. Quedaram tão encantados que pediram 2 teles. E aí queria perguntar a vocês, amigos, o que imaginam uma situação yo, obviamente antes da pandemia, que é melhor, pero imaginem eu em la sala de minha casa, chamando a mis amigos para apresentar uma nova tele e comentando a eles, amigos, miren esta tele. Eu e poucos clientes desta empresa, desta tienda, têm esta tele, porque ela é distinta, tem um tamanho de polegadas distinto, uma tecnologia distinta, e poucos puderam comprar porque foi uma oferta especial para mim que eles fizeram. Imagina, amigos, agora o impacto que esta tienda conseguiu generar, não? Porque ele conseguiu vender, já tive os ingressos, não foi uma operação muito boa, conseguiram vender todas as teles, conseguiram entregar, vender aos clientes. Este valor desta entrega que se genera, do cliente falar com os amigos, comentando de uma ação que a tienda hizo, é distinta, não? Genera um impacto. E isso pode ser los que chamamos los momentos de la verdad. Cada vez más los clientes se miran eso, ¿no? Imaginen, por ejemplo, una relación que ustedes tengan con el banco de ustedes, con la universidad, que ustedes vean, no sé, alguna situación con una empresa, o puede ser la constructora, ¿no?, donde comprar la casa, no sé, una empresa que ustedes tengan una interacción muy fuerte, mismo que sea una empresa de telecom, por ejemplo, ¿no?, la teléfono de ustedes, o la tele que tienen en tu casa, ¿no?, una tele fija, ou mesmo uma tele a cabo, não sei, alguma coisa assim, né, da parte de telecom que tenha. Imagina esses serviços. Pensem se tem algum momento de la verdade que a empresa hizo algo que para vocês de forma positiva ou negativa que cambiou um pouco a percepção de vocês. E isso é a entrega de valor, não? Esses momentos de la verdade que decimos é o que define se vocês continuam ou não. E, às vezes, a transformação digital apoia em isso, em entregar, às vezes, coisas distintas, e muitas vezes alguns pensam, inovação é caro, não, vou ter que poner muita coisa complexa, acá muita tecnologia. Hoje em dia já não é mais, há muita tecnologia com baixo custo, há muitas formas de nós entregarmos valor de uma forma distinta. Devo para vocês pensarem em estas formas e como vocês podem imaginar essa entrega fazendo algo de forma distinta. Muitas vezes nas empresas estamos muito acostumados com um processo, seguimos por 10 anos, 15 anos, e nada para mirar e perguntar, necessitamos fazer este processo? Aún é importante? Não podemos fazer distinto? E isso creio que é parte do que estamos falando acá. Cada vez mais, não é uma área de inovação, uma área de pesquisas, né, de búsquedas de soluções, é que vai focar nisso. Todos na empresa têm que estar involucrados. Todos talvez tenham que ter um básico conceito de design thinking, de integração, de poner o cliente ao centro, de mirar com mais atenção a melhora contínua, como pode entregar mais valor ao fim do dia. Então, devo ficar um pouco para a reflexão de vocês, como isso pode afetar e quais são os fatores que mais traem de necessidade a isso. E aí, talvez, pediria para vocês se podem me ajudar acá um pouco na reflexão. Quais desafios vocês creem que hoje mais impactam vocês? Nós fizemos há pouco acá uma reflexão, mas eu queria perguntar a vocês, como vocês consigam mirar quais são, talvez, os principais desafios hoje para, na empresa de vocês, a aplicação da transformação digital. Eu havia colocado acá algumas sugerências de temas, mas eu queria escutar de vocês, talvez, qual creem que hoje é o mais desafio, assim, que hoje mais dificultam a vocês a fazer mais transformação, a fazer mais inovação na empresa de vocês? Acá, Kelly já me ajuda com a cultura, não? É um bom ponto, não? Por favor, Jonathan, ¿puede comentar? Hola, Enrique. Sí, yo creo que ahorita en muchas empresas a nivel mundial un problema puede ser el tema del presupuesto, ¿no? Convencer a los líderes del negocio el impacto económico que tiene en tener esta transformación digital, porque todo se busca reducir costos y sabemos que cualquier implementación o automatización requiere unos recursos financieros para luego ver el impacto beneficioso.
Sí, ese es un buen punto, ¿no? A veces no tenemos la capacidad o por no tener el dinero mismo disponible, ¿no? O no tener el enfoque para hacer este ajuste, ¿no? Es como decir, yo sé que por adelante voy a tener el retorno, pero no quiero poner la plata ahora para invertir. Eso es una buena reflexión que ya escuché mucho sobre eso, sobre la cuestión de la tasa de interés, ¿no? ¿Por qué vale la pena poner la plata en un banco, ¿no? Guardar ese dinero para aprovechar después? Siempre estamos mirando si puedo aprovechar ahora, tal vez sea una oportunidad, o puedo aprovechar después. ¿Cómo voy a manejar eso? Cuando trago esa situación, pienso lo mismo, ¿no? Voy a invertir, voy a tener un costo más alto ahora, pero después voy a tener la ganancia, el retorno de esa inversión, o es mejor hacer. Lo que muchas veces yo sugiero es, tal vez no es necesario hacer un gran cambio, una gran inversión. A veces, con pequeños ajustes, conseguimos mirar si el retorno esperado, si, por ejemplo, a veces no necesito cambiar la empresa toda, saco un grupo de 10 personas, hago un cambio puntual para este grupo, miro si genera un valor, negocio con una empresa, por ejemplo, para hacer uma prova de conceito, né? Proof of concept, como se diz em inglês. E nesta prova de conceito eu posso confirmar se há sentido, se realmente os ganhos esperados se aplicam. Então, são formas ou estratégias que podemos ter para conseguir viabilizar. E às vezes eu sou acostumado a dizer que muitas vezes miramos o mais complexo, mas às vezes podemos ser mais sencillo, não? Quantas startups hoje não conseguem encontrar soluções com baixo custo, ou seja, tentando, trabalhando às vezes com a limitação, com o que se pode fazer, pero encontrando uma forma de fazer, e isso talvez seja um pouco do desafio. Não sei o que lhes parece esse conceito, se vocês coincidem comigo um pouco sobre isso. O que te parece, Jonathan, que estava traindo acá? Sí, por favor, Kelly, iba a comentar, sí. Sí, quería comentar un poco y estoy de acuerdo en eso, porque en el tema de startups, por ejemplo, lo que hacen es bastante innovación y se sabe que en la innovación, incluso escuché una vez el 80-20, ¿no? 80% de como que de pruebas, creo que le llaman de sudor y 20% de innovación. O sea, en realidad creo que la empresa tiene que estar, ya tiene que saber, tiene que estar convencido de que van a fallar y que sí va a haber muchos intentos, muchas innovaciones que tal vez no funcionen y sí va a haber una cantidad de proyectos que sí van a funcionar y que pueden funcionar muy bien. Entonces tienen que no enfocarse tal vez a pues invierto y me retorno este dinero, sino que se invierte, parte de la innovación justamente es eso, ¿no? Que no necesariamente en algunas innovaciones no va a haber este retorno. Y creo que es un tema de cambiar esta mentalidad. Y el otro punto, como comentaba, es el tema de la cultura. Creo que a nivel de Latinoamérica, muchos dejan a veces algunas cosas a última hora, y creo que no ayuda mucho en el tema de los equipos ágiles, ¿no? Porque dejan, no sé cómo, no hay esa facilidad de aportar, de que haya compromiso, aportar y no dejarlo a última hora. Entonces, como que por ahí siento que choca con los temas de agilidad. Sí, es un buen punto, Kelly, que trae, porque realmente esta cuestión, primero de mirar de que acertar, si no, solo voy a hacer cosas que tengan el retorno garantizado. No, en verdad, creo que cada vez más es más difícil mismo. En las empresas tienen que estar abiertas a este riesgo, né? Como decimos, no voy a poner toda la empresa, né, como una apuesta, né, como un alto riesgo, pero tengo que intentar algunas iniciativas que tal vez no pueden ser tan efectivas, no tengan el mismo retorno que espero, pero que tal vez me permitan abrir otros caminos, ¿no? Y me encanta cuando comentas esa cuestión también de la cultura, de que creo que comentaste de América Latina, es un buen punto, pero también creo que de alguna forma el mundo todo está un poco sobre eso, porque siguen una línea de traer muy bien esta cuestión del impacto del futuro, ¿no? Creo que estamos con muchas, tal vez, dudas y la imprevisibilidad, por ejemplo, que se tiene hoy con la pandemia, hacen con que las empresas tengan un poco más de preocupación, de atención, que se acorte mucho los tiempos, las entregas tienen que generar un resultado mucho más rápido. Antes teníamos tal vez más tiempo para hacer un proyecto, un plan, tener mucha más espacio para hacer, para planear, para ejecutar, y hoy la presión fuerza mucho. Una cosa que quería comentar, trayendo un poco esta conexión, hay un concepto llamado effectuation, no sé si ya escucharon, que es la comparación entre el effectuation y el casuation, que básicamente, explicando de una forma, el effectuation es un concepto creado por una indiana, né, de India,
que explica que quando voy a preparar una nueva empresa, yo tengo dos formas, y ella explica de una forma muy bien, que es cómo voy a preparar mi cena. Entonces imaginen que yo quiero preparar mi cena, tengo dos formas de hacer. Una tal vez sería preparar lo que voy a hacer, escoger un plato, algo que voy a hacer. Yo voy a mirar lo que tengo en mi despensa, en el armario. Yo voy a mirar la lista de lo que falta. Voy al mercado, traigo las cosas, né? Compro las cosas y ahí puedo preparar el plato para la cena. Esa sería una situación que es el casuation, ¿sí? Tengo otro que es el effectuation y es muy común en los emprendedores esa necesidad. Es, no voy a hacer la lista, mirar el mejor modelo, crear un business plan fantástico do que voy a cenar. Yo voy simplemente mirar lo que tengo y preparar un plato que mejor combine con estas características, con las combinaciones que tengo, ¿no? Y creo que eso se aplica muy bien, o sea, muchas veces los emprendedores no tienen capacidad de, voy a pedir $100,000 para hacer un proyecto maravilloso, voy a invertir $200,000 solo en marketing, voy a preparar un marketing maravilloso. Então, quando pongo pouco, limito muito os recursos, normalmente as pessoas começam a encontrar alternativas, não? O que é muito comum é, com este processo, esta limitação de recursos hace com que seamos mais criativos. É o famoso, se encurta muito o tempo, cada vez mais as pessoas vão tentar ser mais criativas porque há pouco tempo para hacer. Se ofereço muito tempo, há muitos recursos, há muito dinheiro na mesa, tal vez esté un poco más tranquilo y voy a tener algún desperdicio al fin del día. Entonces, conecto este tema con lo que comentas aún de esta cuestión de la cultura, ¿no? De cómo a veces, por no tener una necesidad, dejamos más tiempo para hacer, ¿no? Un mejor ejemplo que creo la pandemia, cuando empezó, en el comienzo de la pandemia, que todos hicimos rápidamente adaptaciones. ¿Cuántas empresas en 2 semanas pusieron todo el proyecto que tenían de 2, 3 años de cómo hacer el cambio de transformación digital para la cuestión de la conexión de los empleados, toda esa cuestión? Automáticamente en 2 semanas hicieron un milagro, ¿verdad? Y cambiaron, ¿no? Bueno o malo, con algunos problemas, pero hicieron. Y eso es interesante porque el proyecto era de 2, 3 años, tal vez si no tuviera la pandemia, quedarían aún con la situación, ¿no? Entonces, dejamos un poco de ese pensamiento, ¿no? De cómo a veces esta limitación o esta presión nos hace con que encontremos alternativas. Y creo que conecta un poco con lo que Jonathan comentó de la cultura, ¿no? De a veces de los líderes que no están tan atentos, tal vez con a América Latina como un todo, ¿no? Nosotros no tenemos el costumbre de planear mucho, somos un poco, tal vez un poco más, confiamos un poco más que todo va a quedar bien, entonces no esperamos un poco más, ¿no? Para tomar las decisiones, para hacer las cosas, pero también un poco con eso que estaba explicando, que a veces nosotros tenemos que presionar a generar estas limitaciones, ¿no? Salir un poco de la zona de confort, porque si nosotros internamente no generamos, externamente tal vez en algún momento va a generar, ¿no? ¿Cuántos ejemplos no tenemos de situaciones de empresas que tenían un ambiente muy tranquilo, ¿no? Y hay muchas situaciones hoy que pasa eso, donde tuvieron grandes cambios y grandes impactos en el día a día, ¿no? De las operaciones. No sé si conectó más o menos con los temas y estamos acá más o menos también llegando al fin. Quería intentar así una conexión y hacer como una ronda de preguntas finales. ¿Alguien tiene algún punto? Al final quería solo presentar un video muy así, listo, solo para poner un poco más, provocar tal vez, generar, despertar un poco la reflexión de ustedes y más o menos empezar a ir conectando los temas. No sé si tienen alguna duda, alguna ronda de preguntas, algún punto que quieran comentar acá. Perfecto, amigos. Entonces, yo voy a preparar acá el video. Ups, sí. Solo preparar acá el video para presentar a ustedes. Sí, por favor, Jonathan, para lá, por favor. Sí, Enrique, una consulta. Dentro de lo que es la transformación digital, muchas veces en el campo profesional más pensamos aplicación de robots, aplicación de hacer automatismo con inteligencia artificial, business intelligence o muchas herramientas en el mercado. Pero también hay herramientas muy básicas que es macros, Visual Basic, lenguaje de programación súper sencillo. Esa parte final también se puede considerar como parte de la transformación digital o tiene que ser en un nivel mucho más alto de inversión.
Sí, es una óptima pregunta, Jonathan, y ese es el principal punto, ¿no? Por ejemplo, imaginen que nosotros queremos poner inteligencia artificial, crear algoritmos fantásticos para hacer la mejor distribución de la logística, las entregas, definición, poner todo, la mejor cantidad de productos en un camión para hacer las entregas, organizar las encomiendas, o sea, las entregas conectadas, hacer una cosa maravillosa, que sería muy caro. Pero si empiezo simplemente con una plantilla Excel que alguien organiza mejor eso con base a algún criterio. La pregunta es, ¿eso es transformación digital? ¿Por qué no puede ser? Estoy optimizando el proceso, estoy evaluando si mi solución va a entregar el valor esperado. Todo eso es base para después crear los criterios de la inteligencia artificial. Estoy confirmando que puedo generar algún valor a través de eso. Estoy evaluando si confirmo el concepto que tengo. Eso para mí es transformación digital, porque estoy encontrando el camino, estoy testeando, estoy confirmando si genera el retorno esperado. Y eso naturalmente conecta con lo que estamos hablando, ¿no? Cristian, ¿estás con la mano levantada, por favor? Perdón, ¿me escucha, Cristian? Sí, no sé si... No te escuchamos. No sé si, por lo menos no te escucho, no sé si alguien escucha a ti, pero creo que no. Se puedes tal vez cambiar el audio, así intentamos nuevamente escucharte a ti, porque por ahora no escucho. Ah, sí. Como que estás sin el micrófono. Perfecto. Pero si quieres comentar acá en el chat, también quede tranquilo, Cristian. Pero es un poco lo que entiendo que son esos conceptos. Muchas veces la innovación no es hacer algo más caro, es solamente hacer distinto, ¿no? ¿Cuántas veces no miramos situaciones? Yo participé, por ejemplo, de un proyecto en Brasil, de un grande banco, que hicimos una revisión del proceso de asset management, que era toda una análisis de activos de la empresa. Tenía una empresa, como se fosse una corretora, né, que controla ativos de inversión, né, como activos de deuda del gobierno, mismo de acciones de bursátil, né, como se habla, del mercado bursátil. Y tenía situaciones así muy complejas que salía un archivo que era un Excel con un archivo con informaciones que iba para la otra área, después de 5 áreas volvía al área principal, la área original, y ellos hacían el mismo evaluación. O sea, tenía un gran... Eran 3, 4 días analizando el documento y al final era el mismo documento y solo ponían energía conferindo si el anterior no había destruido el archivo. O sea, hacían varios controles necesarios. Y cuando preguntamos a la persona, ¿de dónde está el archivo? Ah, alguien me envía un email con el archivo. Pero ¿por qué pasa por otra? No sé, me piden para hacer, yo recibo este archivo, hago este tratamiento y envío para adelante. Y de un poco para ustedes reflexionarem sobre esses conceptos, ¿no? Yo quiero poner un video acá solo para poder compartir un poco más de esa percepción. Yo voy solo a hacer una cosita acá que creo que funciona bien para que ustedes puedan mirar el video. Yo solamente tengo que hacer una cosita acá. Creo que, perdón, que tengo un temita acá para funcionar, que si no va a presentar bien. Acá pongo esto. Y ahí tengo acá un comentario en el chat, sí. Ah, sí, la acción del Cristian que le había comentado. Solamente estoy abriendo el video acá. Perfecto. Yo voy a poner él acá para ustedes poderem mirar. ¿Sí? Solo que salga acá la presentación. Creo que ahora sí. Solo el tema del sonido acá para pasar. Y ahora solo quiero hacer un cambio acá para mirar el sonido para que ustedes puedan mirar o escuchar en verdad. Voy a poner el video ahora. Miren con atención y miren si eso pasa en la vida de ustedes. Y más que eso, si ustedes miraron en detalles estos impactos en el día a día de ustedes. Miren, por favor, el video muy corto, pero muy interesante, me parece. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación, Uber a los taxistas.
OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Perfecto, amigos. ¿Qué les pareció el video, no? Era una buena provocación, ¿no? Para nosotros, llama un despertar de pensar cómo esos impactos están mirando. Y esto naturalmente genera una preocupación, son vientos que traen nuevas profesiones, cambios en zona de confort que tenemos. Y lo que podemos hacer con eso, muchas veces nosotros podemos pensar en crear defensas. Esas defensas pueden proteger contra esos vientos, esos cambios, pero piensen por otra forma. ¿Será que no podemos usar estos vientos y construir molinos? ¿Será que no podemos nos apalancar con todos esos cambios, con todas esas presiones que llegan y ser tal vez un agente de cambio en la empresa de ustedes, en la comunidad de ustedes, traer un punto de vista distinto, ser la persona que va a sugerir la empresa de ustedes por innovación? Y a veces no es necesario grandes cambios, às vezes es pequeños cambios, es una sugerencia, abrir el espacio, ir conquistando el gano com base em entregas, em resultado, não pedir $50.000 de plata, de dinheiro para ser uma grande inversão, às vezes pequenos ajustes, entregar valor uno después del otro, e vai naturalmente generando el impacto que é necessário. A transformação digital está muito conectada com este impacto, com a mentalidade, o cambio de la mentalidade, de novos conceitos e de la disciplina de la entrega, de conseguir garantizar que esses valores se confirmem. Então, eu creio que são os pontos principais. Queria aproveitar a hora também para mirar acá en el chat, comenta, né, apalancar os vientos e construir molinos. Creo que esse é o ponto principal de lo que creio. E a última atividade que queria fazer, e já em seguida já cerramos acá, pensem de uma forma distinta e pediria a vocês agora que se puedan cerrar os olhos. Nós estamos muito lejos agora por conta da pandemia, situações, pero pensem com os olhos cerrados agora, conectados, pensem em uma cena de un niño de 9 años en una casa muy sencilla en Guarulhos, al lado de la ciudad de São Paulo, en Brasil, muy cerca del aeropuerto de São Paulo. Imagina este niño en esta casa, esa casa muy sencilla. Este niño mira una tele, en la tele hay monumentos, hay edificios, muy, muy lindos así, pero tan lejos de la realidad de este niño que para él es como fuera de otro planeta, de otro mundo. Pueden abrir los ojos. E aí imaginem este mesmo ninho acá sendo uma charla com vocês. Pensem a respeito, se vocês conhecem algum vecino, um ninho cerca, pode ser um familiar, um vecino que tenha um grande potencial, mas uma grande dificuldade de poner isto adelante. Ou seja, e às vezes não é por falta de dinheiro, às vezes é um apoio, uma palavra de vocês, uma simples direção. Pensem a respeito de como vocês talvez possam apoiar em isso. E aí pergunto a vocês, ¿podemos ter o compromisso de cada de vocês a ajudar por lo menos um niño, solamente um niño? Ojalá esse niño pueda cambiar a vida de él, la vida de la familia de él y de toda América Latina y del mundo. Muchas gracias, amigo. Encantado por el tiempo de todos ustedes. Muchas gracias, Enrique.
Sí, muchas gracias a todos. Eu vou acá cerrar acá la grabación, así cerramos esto que está grabado para todos. Muchas gracias, me despido así con todos que están acá escuchando a nosotros en la versión grabada. Comentar acá rápidamente del festival que estamos acá involucrados, que es el festival que con objetivo de hacer la conexión con todos estos, solo volver acá a la presentación, ¿sí? Que es un festival de agilidad, son más de 600 eventos por todo el mundo, hay una gran oportunidad de interacción, dejo para ustedes para conocer, para conectar, los eventos todos están siendo grabados, ustedes pueden mirar posteriormente, así como eso, y acá tenemos más informaciones, miren la comunidad Transforme Latam, también tenemos en redes sociales muchas informaciones, conto con ustedes y que aprovechen mucho las oportunidades del evento. Muchas gracias y acá cerramos la grabación, muy encantado por todo el tiempo de ustedes, por la atención y la oportunidad de interactuar con ustedes sobre todas estas oportunidades acá. Tengo el comentario acá del evento en el que tenga más informaciones, el link que se necesitan entrar en contacto y acá de nuestro evento también con más informaciones. Conto con ustedes, con el apoyo de ustedes, queden tranquilos, tengo mis redes sociales también para entrar en contacto, acá de la comunidad también. Un gran abrazo a todos y muy encantado. Me queda acá al final también caso alguien tenga más algún comentario o más alguna duda. Solo cerrando acá la grabación. Muchas gracias, amigos.